Hola a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Habíamos andado un poquito ausentes por la cuestión de la cantidad de documentos que tenemos que analizar, pero la intención de este podcast precisamente es hablar de cómo vamos a evaluar, ya que tengo varios docentes que nos han preguntado qué se va a hacer ahorita para la evaluación del primer trimestre. Y por esa razón, el día de hoy vamos a hablar del oficio de GAIR de GDC 391 del 2021. ¿Por qué vamos a tocar? Y me es muy importante que entiendan qué dice este oficio, ya que aquí es donde se establecen los criterios que se deberán observar y aplicar para la conclusión del ciclo escolar 2020-21 y también nos habla sobre los procesos de control escolar del 2021-2022 que van de la mano uno con otro. Bien, para esto, la Secretaría de Educación Pública, a la par de este oficio, nos emite una línea de tiempo para tratar de recordar y tener muy claro de dónde surge, cómo vienen estos procesos. Acordémonos, por favor, que el 22 de junio, perdón, se emite el acuerdo 160621, en donde se establece por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2020-21. Acuérdense que en el mes de junio todavía teníamos precisamente la circunstancia de que el ciclo escolar 2021 fue prácticamente a distancia por la pandemia. Por lo tanto, este oficio se trata precisamente de cómo se va a regular el término de este ciclo escolar. Ya para el 20 de agosto, iniciando prácticamente el ciclo escolar 21-22, se emite el acuerdo 230821 por el que se establecen las diversas disposiciones para, ahora sí, para el ciclo escolar 21-22. Allí, en ese acuerdo y en el 160621 se nos dice precisamente que se hará una evaluación diagnóstica. Y se hace precisamente entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre. ¿Qué más nos dice? Nos dice el 160621, nos habla de que se va a armar un plan de atención que en Puebla le llamamos plan de acompañamiento, pero en el resto de la nación es el plan de atención que va a funcionar del 13 de septiembre al 29 de octubre. El 29 de octubre tenemos la primera sesión del CETE, donde analizamos cómo salieron nuestros niños en esa evaluación diagnóstica y pudimos percibir que tenemos afectaciones en los contenidos. Por lo tanto, es momento de hacer una evaluación y tomar determinaciones de qué va a pasar en los siguientes 2 trimestres. Del 3 al 23 de noviembre vamos a hablar precisamente de este segundo momento del plan de atención. ¿Por qué? Porque el 29 de octubre tuvimos un CETE y entonces retomamos el análisis de la valoración diagnóstica y hicimos algunos proyectos en educación básica para ver que se terminara este periodo extraordinario de recuperación. Del 30 de agosto al 30 de noviembre tuvimos ahora sí un primer periodo de evaluación que se termina el 30 de noviembre, que está evaluando todo este periodo extraordinario de recuperación. El 26 de noviembre vamos a hacer algunas adecuaciones en nuestro segundo Consejo Técnico Escolar y con el análisis que vamos a realizar, vamos a hacer unas adecuaciones al plan de atención que vamos a ocupar los siguientes 2 trimestres. ¿Por qué? Porque ya vimos hasta dónde sí podemos abarcar, sí podemos organizar lo que estamos haciendo por nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Identificar a los alumnos no alcanzados en el periodo de recuperación, los que estuvieron en situación intermitente o inexistente y
identificar los aprendizajes fundamentales de este grado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, nos emite la Secretaría de Educación Pública. Aquí les menciono el de Puebla porque aquí le llamamos plan de acompañamiento para segundo y tercer trimestre. Pero repito, el documento oficial, ¿qué nos dice? ¿Qué documento? Estamos hablando precisamente de los criterios que se deberán observar y aplicar para la conclusión del ciclo escolar 2021 y la operación de los procesos de control escolar y evaluación del ciclo escolar 21-22, establecidos en el oficio de GAIR de GDC 391 de 2021. Bien, este documento, como todos, es un poquito complicado porque a muchos no nos gusta leer o tratar de expresar lo que dice la ley. Por eso quise hacer este podcast con la intención de que a lo mejor sea un poquito más asequible, ya que pues tiene un poquito más de presentación, etcétera. Bien, son 13 numerales los que tiene y vamos a hablar, están en un anexo porque está el oficio donde dice que en el anexo nos describe estos 13 y eso es lo que vamos a observar aquí. Es un podcast un poquito largo, espero que no se me aburran y vamos a tratar de iniciar con este documento. ¿De acuerdo? Bien, primero, el primer numeral nos dice los presentes criterios o primer criterio tiene como objeto regular las acciones para concluir los procesos de control escolar del 2020-21 y aquellos que coadyuven a la operación de estos en el ciclo escolar 21-22, los cuales se han visto afectados por la continuidad de la contingencia necesaria declarada como causa de fuerza mayor. Ok, aquí nos dice que estos criterios van a regular cómo terminamos el 2021 y cómo vamos a manejar el 21-22 en estos trimestres que nos quedan. El segundo criterio nos dice que este periodo extraordinario de recuperación concluye el 30 de noviembre en evaluación. ¿Por qué? Porque concluyó el 23 de noviembre, pero ahorita estamos en la etapa de que vamos a evaluar lo que sucedió del 30 de agosto al 23 de noviembre. Por lo tanto, ahora sí, vamos a implementar un nuevo plan de atención que puede extenderse en el segundo y tercer trimestre del resto del ciclo escolar 21-22 y nos dice, ojo maestros, de acuerdo a los numerales cuarto del 160621 y fracción 2 del 230821. Esta presentación, esta vez se las voy a dejar aquí para que ustedes la puedan manipular y utilizar. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque estos elementos, estos botoncitos son interactivos. Aquí les estoy dejando qué dice el numeral cuarto del 160621. No nos hagamos bolas, es muy sencillo. Primero, se establece el periodo extraordinario de recuperación. Fue del 30 de agosto al 23 de noviembre. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es que se hará una valoración diagnóstica que ustedes recuerden que se hizo entre el 30 de agosto y 10 de septiembre. Y la tercera o el tercer punto que trata esto es que se hará un plan de atención donde los maestros ya no van a hacer una planeación de clases, sino un plan de atención donde los maestros vamos a nivelar lo que nuestros alumnos tendrían que haber obtenido en conocimientos el ciclo escolar anterior. Por ejemplo, si yo soy maestra de español de segundo de secundaria, estos 3 primeros meses lo que hice fue compensar los aprendizajes básicos que mis niños de primero tenían que haber tenido. Los siguientes 2 trimestres, ahora sí, voy a trabajar con los aprendizajes esperados de este ciclo escolar que estoy impartiendo. Entonces, este numeral nos dice que tenemos que dar prioridad a los alumnos que tenemos con comunicación intermitente o comunicación inexistente. Este plan de atención debe considerar, ojo, actividades adicionales
ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas y algunas otras estrategias. Eso es lo que nos dice este numeral. Este plan de atención deberá considerar el plan de intervención y el proyecto de vida en los casos de alumnos con discapacidad. ¿Por qué? Porque los alumnos con discapacidad, recuerden que terminando la primaria, están más enfocados a la adaptación de la vida productiva. Por eso dice esto. Pero reitero, 3 puntos fundamentales. ¿Qué dice este numeral? 1. Lo primerito que dice es, establece un periodo extraordinario de recuperación. 2. Se hace una valoración diagnóstica. 3. Se establece un plan de atención. Eso es lo que dice el numeral cuarto del 160621. Ahora, ¿qué dice la fracción 2 del 230821? Lo que dice es que hay que coordinar acciones para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Por lo tanto, retoma lo que dice el 160621. Primero, se establece un periodo extraordinario de recuperación, se hace un plan de atención para los alumnos que requieran, con énfasis en los que tienen una comunicación intermitente o inexistente, para dar cumplimiento a los planes y programas de estudios del ciclo que acaba de concluir. Espero que vaya quedando más o menos claro. Entonces, eso es lo que dice nuestro criterio número 2. El periodo de recuperación concluye el 30 de noviembre y la implementación de este plan de atención se va a extender, se puede extender durante todo el 21-22. El docente podrá ir seleccionando los conocimientos que quiera seguir abordando que los alumnos aún no tienen para continuar con el programa de estudios. El tercer criterio nos dice que las autoridades educativas, todos los que están involucrados en educación, deberán hacer gestiones para que puedan ser valorados y reincorporados al servicio educativo. ¿Quiénes? Quienes no han podido regresar a la escuela. Para que vamos a crear las condiciones para prevenir el abandono escolar, tema fundamental desde que se dio la reforma del 2011, que estaba en el esquema básico de mejora, ¿se acuerdan? No al abandono escolar. Estas acciones deben favorecer en todo momento, palabras importantes, atención, el acceso, la permanencia, el tránsito, la continuidad y el egreso oportuno de nuestros educandos. Esto es lo que dice el criterio número 3. Repito, vamos a favorecer todos que se dé el acceso, la permanencia, el tránsito, la continuidad y el egreso oportuno de nuestros educandos. Eso dice el criterio 3. ¿Qué dice nuestro cuarto criterio? Nuestro cuarto criterio nos habla de que esta evaluación va a estar a cargo del docente de grupo para preescolar y primaria, de su docente también para telesecundaria. En el caso de telesecundaria. En el caso de secundaria, la calificación está a cargo del docente de la asignatura y como ustedes saben, se hace un promedio para obtener la calificación del grado cuando ya se entrega al final la boleta. Bien, este desempeño demostrado por el educando en este periodo de extraordinario de recuperación, vamos a observarlo y acuérdense que es lo que dice el 160621. El inciso B nos dice que hay que recuperar las tareas, trabajos, actividades que demuestren los aprendizajes y los saberes adquiridos por nuestros educandos y cuando se trata de alguien con discapacidad debe hacerse considerando las características y formatos accesibles que corresponden a la atención de las, barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí les quiero recordar que cuando hablamos de educación inclusiva, lo que antes eran necesidades educativas especiales con la integración, ahora son barreras para el aprendizaje y la participación de todos los alumnos que enfrentan alguna dificultad
para poder aprender. Entonces, ojo maestros, las orientaciones pedagógicas previstas en el artículo cuarto del 26.12.20, un acuerdo más, el cual se los voy a dejar aquí, en este botoncito que dice 26.12.20. ¿Qué dice este? Es largo, pero nosotros solamente vamos a retomar el numeral cuarto. ¿Y qué dice el numeral cuarto? La evaluación del aprendizaje debe reconocer el esfuerzo de las alumnas, alumnos y las familias que han hecho un esfuerzo por mantenerse con una comunicación sostenida, así como la comprensión de nosotros para quienes aún no tengan una comunicación a lo mejor tan sostenida, sino que es intermitente o inexistente. Por lo tanto, el docente va a dar prioridad a la función formativa de la evaluación. Ojo, maestros, esto no es nuevo. La función formativa nos habla de que se evalúa durante todo el proceso. No solamente es asignar calificaciones, sino considerar todo lo que el joven sí hizo para meritar una calificación. Por ejemplo, nos propone indagar en diversas fuentes la información para poder evaluar. ¿Qué fuentes nos está proponiendo? Ojo, maestros, en el inciso A nos dice, podemos considerar la opinión de las alumnas y alumnos sobre su propio aprendizaje, la autoevaluación. ¿Cómo la voy a utilizar? Bien, yo voy a dar unos criterios y que el alumno valore y diga por sí mismo, a ver, de acuerdo a los trabajos que entregué, si eran 10, yo entregué 6, maestra. Me evalúo con 6. Muy bien. Si yo a lo mejor no tuve internet para comunicarme, pero sabe que los trabajos que entregué fue porque yo hice un esfuerzo para ir al café internet, etcétera, y considero que aunque no los haya entregado todos, yo me merezco un 8 adelante, porque él nos está expresando su forma de pensar respecto a la calificación que sí merece de acuerdo a sus circunstancias. El inciso B nos habla de esas tareas y actividades que se les encargaron a los alumnos, ya sea por medios digitales e impresos. En el inciso C nos dice que hay que considerar los saberes adquiridos durante este periodo de contingencia sanitaria. Ojo, maestros, no tienen que ser precisamente del programa, pero les vamos a preguntar qué sí aprendieron. Por ejemplo, aprendizajes relevantes para la vida. Acuérdense que estamos formando ciudadanos y si él aprendió algo en ese tiempo, y si su papá o su mamá me dice, maestra, la verdad es que mi alumno, mi hijo, sí aprendió hizo conmigo un huerto en la casa, me ayudó a cocinar, estuvo cuidando a sus hermanitos, hizo un diario, ese tipo de cosas, a lo mejor no están en el programa, pero ¿qué creen? Le ayudaron a formar ciudadanía, por lo tanto, son elementos que debo considerar para expresar una calificación. Y la última parte nos dice, estos saberes pueden ser obtenidos mediante narraciones orales. Ojo, maestros, esto lo tenía el 696 anterior y derogado, pero aquí es donde nos hablaba precisamente de que esas narraciones orales son un elemento que yo tengo que rescatar y lo retoma el DUA cuando nos dice, vamos a atender, a lo mejor un alumno no contesta un examen, pero si le preguntas de manera oral, el alumno sí te contesta, lo cual quiere decir que él sí sabe, pero no lo hace de manera escrita. O al contrario, a lo mejor no lo contesta de manera oral, pero sí lo hace de manera escrita. Bueno, vamos a tomar todas esas consideraciones. No se espanten, maestros. Esto es para los alumnos que tuvieron en la boleta información insuficiente o sin información. No tienen que hacer una evaluación de todos. Bueno, sí tienen que hacer una evaluación de todos, pero estas consideraciones son en especial para los alumnos que tenemos focalizados de alguna manera. Siguiente.
Vamos a valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Maestros, esto nos lo pedían en el proyecto de enseñanza desde que empezó la planeación didáctica argumentada, pero ahora está en la ley. En el artículo séptimo de la Ley General de Educación se incluyó como principio filosófico la inclusión y allí dice a la letra, el maestro debe considerar las necesidades, las características, estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros educandos para poder eliminar las barreras de aprendizaje y participación. Entonces, maestros, hay que considerar el punto de partida de cada uno de nuestros niños. No es lo mismo las características de uno que de otro. Y yo como docente tengo que valorar cuáles son las características de mi alumno, su estilo, su ritmo, y a partir de allí definir cómo puedo mejorar para que ese niño llegue a evaluarse correctamente y de acuerdo a sus características. Si me dice el alumno, a lo mejor yo no le mandé maestra todas mis actividades, pero sí vi en Aprende en Casa que el maestro hacía un ejercicio y un experimento de biología y yo lo observé y me pareció interesante, hay que tomarlo en cuenta, porque por eso tenemos los programas televisados. El cuarto nos habla de que hay que considerar las condiciones específicas de cada educando. Repito, y aquí vamos a hablar de eliminar o en cómo están enfrentando las barreras para el aprendizaje y la participación. Ejemplo, no tuvieron acceso a dispositivos, no tuvieron conectividad, cómo están la disposición de los espacios en el hogar. A lo mejor teníamos a 3 o 4 alumnos trabajando en una mesa. No sé, voy a investigar para que yo pueda emitir una calificación de manera objetiva y acorde a las circunstancias de mi alumno. El quinto nos dice que vamos a asignar calificaciones solo cuando tengamos la información suficiente y de manera objetiva. Por último, esa evaluación nos dice que debe darnos información para definir qué acciones nuevas voy a implementar para mejorar precisamente este desempeño de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Entonces, a grandes rasgos, maestros, esto es lo que dice el 26.12.20. ¿Qué nos está diciendo aquí el cuarto criterio? Que hay que revisar esas orientaciones que me van a ayudar a poder asignar una calificación y no ser arbitrarios al momento de emitir una calificación. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de esta valoración que se dio en el periodo extraordinario de recuperación nos va a permitir ahora sí asignar esa calificación que va a ser la misma que la del primer trimestre de este ciclo escolar. Entonces, esto es lo que nos dice el criterio número cuarto. El quinto nos dice precisamente que la acreditación y promoción del ciclo escolar 2021 para los educandos que tienen la leyenda información insuficiente, los intermitentes, o sin información, los inexistentes, se llevará a cabo precisamente por el docente y debemos considerar estas condiciones objetivas para valorar estos aprendizajes. En esos casos, para sentar la calificación, puedo optar por estas opciones que me da el quinto criterio. El inciso A nos dice, puede hacer una valoración general de conocimientos correspondientes al ciclo escolar 2021 en los alumnos de tercero a sexto de primaria y de secundaria, con la realización de tareas, trabajos, actividades académicas, donde los alumnos demuestren sus saberes. Es la primera forma de evaluación. Nos da una segunda, donde puedo hacer una evaluación general de conocimientos definida por el CETE. Ojo, maestros, el CETE va a definir, a ver, de los niños que tenemos en
en las boletas que vienen con información insuficiente o sin información, ¿qué proponen? Y pueden decir a lo mejor cómo vamos a valorar esos conocimientos, les vamos a hacer algunas preguntas, les vamos a dejar una actividad. El CETE puede definir cómo se van a emitir estas calificaciones de acuerdo al oficio de GAIR 240. ¿Cuál es ese? El que nos define en qué fecha se deben entregar las calificaciones, la evaluación general de conocimientos. De acuerdo a esto, dice el inciso B, lo decide el Consejo Técnico Escolar. O el inciso C, donde nos dice que puedo promediar las calificaciones, por ejemplo, si el alumno fue sostenido en el trimestre 1 y en el 2, pero el tercero ya no fue, puedo promediar las calificaciones de lo que sí hizo durante el tiempo que sí fue a las clases. Y en eso es en el caso de que los alumnos hayan tenido esta comunicación intermitente. Es muy, es muy importante que no lo pierdan de vistas. Estas evaluaciones deberán ser aplicadas preferentemente por el docente del que estamos hablando, que es el titular de las asignaturas. Sin embargo, cuando se transite de sexto de primaria a primero de secundaria o de tercero de secundaria a primero de bachillerato, pueden ser evaluados por el CETE. Sí, mientras estén cerca y en la posibilidad, el CETE puede llamar al alumno, les hace la evaluación como lo indican esos 3 incisos y emiten una nueva calificación. O, ojo maestros, si el alumno ya se trasladó a un centro escolar, ya sea en la misma entidad o en otra, pero ya no está en la escuela, lo que voy a hacer es que la escuela que lo recibe, la evaluación deberá ser efectuada por el centro escolar en la que el alumno se encuentra cursando el 21-22. Si yo, maestro, recibí un alumno que viene de de sexto de primaria y ya está en mi escuela inscrito, yo, docente, puedo ser quien asigne la calificación de lo que pasó en el ciclo escolar 2021, tomando en cuenta estas 3 maneras de evaluación, con actividades y trabajos, con la evaluación que me mande el personal del consejo técnico o a través de eh, hacer un promedio de lo que yo observo, de lo que viene de información que sí puedo utilizar. De acuerdo, esto es lo que nos dice el criterio número 5. El criterio sexto nos habla de que la calificación mínima que se le va a sentar al alumno es 6. Ojo, maestros. La calificación mínima que se debe registrar lo dice en sus incisos A y B, el acuerdo 160621 y el último párrafo del numeral 230821. Aquí se los dejo. El 160621 nos dice en el inciso A, las alumnas que se mantuvieron con participación sostenida, a excepción, serán acreditados y promovidos conforme al 110319, a excepción del criterio de asistencia. ¿Qué es eso? En el 110319 se nos maneja el criterio del 80% de asistencia que ahora ya no se va a aplicar porque estamos en pandemia, no hubo asistencia. Eso es lo que dice. Por lo tanto, la calificación mínima a señalarse en la boleta será de 6. Si no tengo suficiente información, maestros, recuerden que se le pone un guión y se le escribe información insuficiente o se le pone un guión y se escribe sin información para los que fueron inexistentes. Por lo tanto, esto deben tenerlo muy claro, así como los que estuvieron en participación intermitente, ahí es donde dice que no se calificará hasta que se tenga la información objetiva, atendiendo siempre a dar atención a quienes enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.
Entonces, ahora sí, se asignará una calificación que es mínimamente 6. En el otro numeral nos dice y nos dice el acuerdo 2612-20, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación. ¿Cuándo concluye? 30 de noviembre. Ahí termina el ciclo escolar 2021. Ahora sí, tenemos que asentar una calificación y vamos a hacer todas estas consideraciones. El 13º nos habla de los niños con vulnerabilidad, pero nos pide que veamos esto que está en azul. En ningún caso podrá frenarse el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica respecto de aquellos educandos que cursaron el 2021 al 21-22. Ojo, no podemos impedir el tránsito de nuestros estudiantes. Se los dejo para que ustedes lo revisen. Ya está sintetizado. El acuerdo es mucho más largo. Aquí les estoy dejando los puntos más importantes. Esos resultados de los educandos en ningún caso podrán frenar el tránsito educativo. Lo retoma y lo dice el párrafo en el criterio sexto. El criterio séptimo nos habla precisamente de los educandos que no fueron evaluados por no existir elementos suficientes. Si llegaron a nuestros niños gente que en la boleta tienen guioncito y dice sin información o información insuficiente, lo que vamos a hacer es que nos dice el criterio 7, no serán acreditados hasta que se reincorporen al sistema educativo. Y entonces, ahora sí se van a aplicar las normas de control escolar relativas a su inscripción, reinscripción, acreditación, pero solo hasta que estén reincorporados al sistema educativo. Espero que quede claro. El criterio octavo es muy importante porque nos dice, una vez que ya llegaron estos alumnos a nuestra escuela con guioncito, nos dice que se va a hacer una reexpedición de boletas. ¿Y qué dice esa expedición de boletas? Debe decir en la parte de observaciones generales del docente, debe decir promovido en el periodo de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Llegan los alumnos, yo veo que el alumno ya viene, le hago actividades, le aplico una evaluación, le califico y digo, este alumno ya tiene 7. Bueno, le voy a sentar el 7 y se va a reexpedir la boleta. Y en las observaciones debe decir promovido en el periodo de recuperación. Esto es lo que dice el criterio 8 o el octavo. El noveno nos habla precisamente de que la fecha de certificación para los educandos que concluyeron o acreditaron con este periodo extraordinario que termina el 30 de noviembre se dará y se comunicará a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Yo aplico calificación y mando inmediatamente el informe a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. El 10º nos dice que el procedimiento para hacer esta rectificación, la emisión de una nueva boleta, tiene que ser acorde al numeral quinto del 160621 para que el control escolar pueda llevar a cabo esto. ¿Y qué dice ese numeral quinto? Cuando el periodo termine, los que dicen información insuficiente o sin información, se les emitirá una nueva boleta. ¿Dónde está? En el numeral quinto del acuerdo 160621. Es todo. Entonces, esto es precisamente lo que vamos a hacer. Que también nos dice en el segundo párrafo que si el alumno tal vez viene con 6, pero si yo maestro me doy cuenta que su desempeño es de 8, de 9 o de 10, estoy en la posibilidad de cambiar la calificación. No dice que lo tengan que hacer, dice que lo pueden hacer. Si ustedes consideran que un alumno tiene una mejor calificación,
la pueden cambiar y se va a reemitir esa boleta. Esto es lo que dice el numeral quinto del 160621. ¿Y qué nos dice? Que se van a conservar en el expediente del alumno tanto la boleta anterior como la nueva boleta. Este documento de certificación cancelado, así como el nuevo, deberán integrarse al expediente. En el criterio 11º nos dice que la madre, padre de familia o tutor debe concretar la inscripción. Ojo, ojo, es importante. Díganles a los padres que una vez que ya se hizo todo este proceso, tienen que concretar la inscripción o reinscripción al 21-22 con su nueva documentación a más tardar, ojo, el 10 de diciembre. El 12º nos dice que para esos educandos que a la conclusión de ese primer periodo de evaluación continúen con el estatus de comunicación inexistente. Ojo, maestros, por favor, esto es muy importante. Si los alumnos llegan y están en comunicación inexistente y el ciclo escolar anterior 2021 también estaban en comunicación inexistente, puede o deberá aplicarse la baja del sistema de control escolar. Aclaro, solamente en estas circunstancias. Si el niño fue intermitente el año pasado, no lo puedo dar de baja. Solamente si estuvo en inexistente y al regresar a este ciclo sigue en inexistente, el alumno se puede dar de baja solamente en esa situación, ¿de acuerdo? Así lo dice el criterio 12º. Y para cuando ellos quieran reincorporarse, serán alumnos sin antecedentes y se aplicarán las normas de control escolar como si fueran alumnos prácticamente que se inscriben nuevamente, sin antecedentes. Ojo con este criterio. Esto está sujeto a las indicaciones de los estados en cada una de las secretarías de los estados. Acuérdense que este es un oficio nacional, pero cada estado da sus respectivas indicaciones. Por último, el criterio 13º nos dice que estas áreas de control escolar deben reportar al Sistema de Información y Gestión Educativa todo lo que aquí hemos comentado. Si llegó el alumno con una boleta sin información o información inexistente, cuántos educandos estuvieron en sostenido, intermitente, inexistente, todo se le tiene que informar al Sistema de Información y Gestión Educativa. ¿De acuerdo? Bien, la información referida será utilizada para tener acciones que tienen por objetivo reinsertar al sistema educativo a los educandos que hayan abandonado sus estudios. Acuérdense, nueva escuela mexicana, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Yo sé que esto es largo, lo siento mucho, espero que sea un poquito de ayuda porque es muchos documentos, los documentos son largos. Yo aquí hice un extracto de lo que nos dice el oficio de GAIR 391 y espero que sea de utilidad porque es momento de dar por terminado y concluido nuestro ciclo escolar 2020-21 y asignar calificaciones a quienes por alguna razón aún no tienen calificación. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y bueno, les dejo la presentación aquí abajo para que ustedes puedan darle clic a los botoncitos y poder acceder a cada uno de los artículos que aquí se mencionan. Por el día de hoy me despido. Les recuerdo para quienes no me conocen, mi nombre es Minerva Soberanes y ya saben que estoy a sus órdenes en temas educativos. Pronto vamos a tener un tallercito sobre las barreras para el aprendizaje y la participación porque es un tema que también me han solicitado mucho. Les mando un abrazo, cuídense, no bajen la guardia. Hasta luego.